vivimos, tú eres porque, tú eres porque vivimos hoy. Tú eres quien nos liberta, tú eres la luz que guía como fuego ardiente. Hijo de Dios, tú eres porque, tú eres porque vivimos hoy. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Vamos Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor, cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento ahí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Jesús, cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor, cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento ahí nos dio libertad. Y te doy gloria, gloria, y te doy gloria, gloria, y
salvación, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confío en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. Te alabaré, te glorificaré. Te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré. Te alabaré, mi buen Jesús. Eres tú la única razón de mi adoración. Hola, buenas tardes mis amados hermanos, Dios les bendiga, qué alegría poder verles nuevamente en una nueva oportunidad para tener un tiempo de estudio bíblico, tiempo que le hemos denominado fundamentos doctrinales, ¿cierto? Un tiempo que ha sido de mucha bendición. Ya partimos la semana pasada hablando una breve síntesis de dos doctrinas fundamentales como era el estudio de la Biblia y la de nuestro apreciado Dios. Hoy nos corresponde, hermano, hablar uno que es sin duda uno de los más importantes también dentro del estudio de la doctrina. Bueno, todos son importantes, pero sin duda este hablará también de una manera muy fuerte. Y hoy día nos corresponde estudiar la doctrina de Jesucristo, la doctrina de nuestro Salvador. Cuán importante, hermanos, es conocer la doctrina de nuestro Salvador, porque sin duda en el mundo, hermano, la persona de Jesucristo siempre es atacada y siempre es menoscabada. Sin duda hoy en día existen muchas doctrinas o muchas falsas sectas, ¿cierto?, que desprecian la imagen de nuestro Señor Jesucristo, minimizándolo a un simple hombre, minimizándolo simplemente a un hombre que hizo buenas obras, no colocándolo en su categoría de Dios. Pero en lo que aprenderemos hoy día, hermanos, en este estudio doctrinal, veremos, ¿cierto?, que Jesucristo, más que simplemente ser un hombre, es Dios, y veremos algunas identidades y las obras, ¿cierto?, que destacan la deidad de nuestro Salvador y cuán grande y cuán glorioso es el nombre de nuestro Salvador. Así que, hermanos, sin más, espero que ojalá tú puedas tener tu estudio bíblico a mano, que ojalá el material que te envío lo puedas tener para que desde ya puedas estar estudiando. Recuerda, ya lo enviamos al Facebook, al WhatsApp. Si usted no lo tiene, por favor hágamelo saber para que usted también pueda acompañarnos en este tiempo de mucha edificación de la palabra de Dios. Cuando hablamos de la doctrina de Cristo, la cristología, como es el nombre, digámoslo exacto, vamos a hablar, hermanos, de varias cosas. Y si tú me acompañas, hoy día vamos a ver dentro de estas 4 cosas que yo quise dejar como relevantes dentro de esta doctrina. Podríamos hablar muchas cosas. Recuerde que estamos haciendo una síntesis. La primera de ellas es que vamos a hablar acerca de la deidad de Cristo. Luego hablaremos de su humanidad, lo que es la unión hipostática. Luego explicaré con más claridad que lo que es esto. Y finalmente la importancia de la resurrección de Jesucristo. Por lo tanto, cuando veamos cada uno de estos puntos, va a ser muy importante que nosotros podamos entender lo que bíblicamente nos enseña en cada paso de lo que está aquí. Vamos a tratar el primer punto, hermano, que tiene que ver esencialmente con la deidad de Cristo. ¿Por qué creemos que Jesús no es solamente un buen hombre, sino también es Dios? Y en nuestra declaración doctrinal nosotros decimos que Cristo es único y verdadero Salvador. Gracias al Señor por eso. Es también la segunda persona de la Trinidad, es una declaración. Ahora, es importante que usted pueda entender que cuando hablamos de segunda persona de la Trinidad, no es que estemos diciéndole que Jesús tenga un segundo grado, o sea, menos importante. La semana pasada hablábamos acerca de la Santísima Trinidad y hablábamos que ellos son iguales en cuanto a esencia, no hay mayor variedad, no tienen, uno es más, otro es menos. No es eso. No es que al decir que es la segunda persona de la Trinidad significa que es inferior a Dios. No.
Es simplemente un orden que se ha puesto teológico para quizás nombrar la Trinidad, en base también a lo que quizás también dentro de la doctrina bíblica se conoce, ¿cierto?, como la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Simplemente es eso. Por lo tanto, para que no tenga una confusión cuando hablamos de segunda persona en la Trinidad. Por lo tanto, decimos que Él es Dios y que lo demuestra también por sus nombres divinos. Y uno de los nombres más importantes que nosotros vemos en la Biblia, iniciando, ¿cierto?, el ministerio de nuestro Salvador, es el nombre que se encuentra en Isaías capítulo 7, versículo número 14, que es el Emanuel. Hermano, este es quizás el nombre menos usado para hablar de nuestro Salvador, pero el término Emanuel o la palabra Emanuel significa literalmente Dios con nosotros. Esto significaba, hermano, que la promesa de nuestro Dios, la promesa de nuestro Padre, era que la presencia de Dios mismo estaría en medio de los hombres. Esa es una gran bendición. Y eso se vio personificado en la persona de nuestro Salvador Jesucristo. Por lo tanto, nosotros podemos conocer varios nombres de Jesús en la Biblia. Emanuel, el que acabamos de mencionar. Juan 1.1 describe a Jesús como el Dios o como el Verbo, ¿cierto? El principio de todas las cosas. En Juan 20.28 nosotros encontramos una declaración que hace Tomás y le dice Señor. Y estos términos, hermanos, no están puestos por demás, no son simplemente para rellenar. Son términos, hermanos, que hablan directamente de la deidad de nuestro Señor Jesucristo. La palabra Dios habla que Él está en control de todas las cosas, es el dueño, es Jehová. Y Señor, que Él es dueño de todo lo que nosotros vemos. Por lo tanto, sus nombres ya me comienzan a mostrar la importancia de la deidad de mi Salvador. Podemos ver también, hermanos, dentro de esto, de la deidad de nuestro Señor Jesucristo, los atributos divinos que nuestro Salvador tiene. Recordemos pues que la palabra atributos es un rasgo, es un componente, es algo que marca o diferencia a una persona en particular, en su naturaleza o en su esencia. Por lo tanto, cuando hablamos de atributos, vamos a darnos cuenta, hermanos, que los atributos de nuestro Señor Jesucristo son exactamente los mismos que nuestro Dios tiene. Por lo tanto, de ahí afirmamos tan categóricamente que Jesucristo es Dios. Vamos a nombrar algunos, hermanos, y me voy a quedar con algunos que son bastante interesantes. Por ejemplo, la Escritura declara que Jesucristo, es eterno. Él es omnipotente, o sea, tiene todo el poder. Él es omnisciente. Él es inmutable. Él es santo. Es reconocido por sus obras como en la creación. Él es perdonador de pecados. Ha tenido el poder de resucitar de los muertos y juzgará a todos. Dentro de todos estos atributos, hermano, quiero quedarme con uno. Recuerde, estamos haciendo una síntesis y quiero destacar quizás algunos que son muy importantes. Por ejemplo, si nosotros vamos a Hebreos capítulo 13, versículo número 8, vamos allá a la palabra de Dios. Hebreos capítulo 13, versículo número 8. Acompáñame ahí en la Escritura. Dice la Escritura, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Significa que nuestro Salvador no cambia. Nuestro Salvador seguirá siendo siempre igual. Nuestro Salvador tiene el mismo poder ayer, hoy y por los siglos. Por lo tanto, la inmutabilidad de Jesús, el que no cambia, es ratificado por las Escrituras. El mismo concepto que nuestro Dios Todopoderoso también tiene. También, hermanos, dentro de uno de los atributos que el Señor Jesucristo tiene como Dios Todopoderoso es el que encontramos en Lucas capítulo 7 versículo número 48. Por favor, acompáñeme a esa porción de la Escritura. Estamos en Lucas capítulo 7 versículo número 48. Por favor, vaya para allá conmigo a la palabra de Dios. Dice la Escritura, y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. De hecho, en el ministerio de Jesús, cuando Él estuvo acá en la tierra, una de las cosas que más se le juzgó fue que Él tenía la osadía, según sus detractores, que Él decía que Él podía perdonar pecados. Y evidentemente dentro de la gran mayoría de las porciones del Evangelio nosotros vemos que esta frase se acuñaba luego que Jesús hacía algún milagro, hacía una obra benefactora sobre alguna persona, hablando directamente que en ese momento Dios
estaba ahí, el Emanuel estaba en ese momento perdonando pecados. Todos estos atributos, hermanos, nos muestran verazmente la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Es categórico al mostrar la palabra del Señor que, sin duda, nuestro Salvador no es solamente, hermanos, una persona más, no es simplemente un buen hombre, no es simplemente un buen maestro, no es simplemente un obediente a la voluntad de Dios, sino que todas las descripciones que las Escrituras nos hacen y todas las evidencias que la Biblia nos muestran una y otra vez que nuestro Señor Jesucristo es el único y verdadero Salvador y que Él es Dios, es la segunda persona de la Trinidad y podemos verlo totalmente comprobable en las Escrituras. Podemos encontrar muchas cosas, podemos buscar mucha más evidencia bíblica, hermano, podemos darnos cuenta que por todas las cosas que la palabra del Señor nos enseña que Jesucristo es Dios y sería muy difícil, hermano, negarlo. Por lo tanto, todas estas sectas y todas estas religiones que intentan reducir solo a Jesús a ser un buen hombre, un buen maestro y simplemente a alguien que obviamente hay que seguir su ejemplo, pero no hay que adorarlo como Dios. Claramente es una falla doctrinal garrafal. Ahora, dentro de los atributos, hermanos, que nosotros vemos del Señor Jesucristo, lo nombré, en 2 Timoteo 4:1, habla de que Él es el juez de todo. Un día toda rodilla se doblará y tendrá que confesar que Jesús es el Señor. Él era Dios. Por lo tanto, todos los hombres que levantaron todo tipo de doctrinas falsas para reducir la persona de Cristo a simplemente un hombre y no declarar su deidad, claramente tendrán que comparecer un día ante su presencia. Ese día, hermanos, será un día tremendo, un día donde realmente la gloria del Señor se manifestará de una manera increíble. Por lo tanto, hermanos, si nosotros volvemos a donde estábamos estudiando, podemos apreciar entonces, en primer lugar, la deidad de nuestro Señor Jesucristo, a través de sus nombres y a través de sus atributos. Atributos que, por cierto, hermano, usted puede leer en su casa y puede estudiarlos mayormente. Quiero que usted, por favor, quede tranquilo en su corazón al saber de que aun cuando las personas tratan de debilitar la imagen de nuestro Salvador, podemos confiar absolutamente que Él es Dios. Que Él es Dios y, por cierto, nadie de nosotros puede negar esa atribución o ese título honorífico que tiene nuestro Salvador. De hecho, es en el nombre de nuestro Salvador Jesús que hoy día nosotros tenemos vida eterna. Es a través de su obra, es a través de su sacrificio perfecto, es que hoy día nosotros podemos ser llamados hijos de Dios. Y simplemente el poder ser llamado hijo de Dios y tener todas esas bendiciones, tuvo que hacerlo alguien perfecto, alguien divino, alguien con atribuciones mucho mejores que cualquier hombre. Y por tanto, Dios mismo tuvo que ponerse en lugar de nosotros. Qué grandioso es todo lo que estamos aprendiendo, hermano. Qué grandioso es saber de que nuestro Salvador, nuestro Señor, es Dios con nosotros. Gloria a Dios por eso. Ahora también dentro de lo que vamos a aprender es lo que vemos también en el punto número 2. Si voy a marcar aquí para que ustedes lo puedan recordar. Vamos a hablar básicamente un ratito acerca de la humanidad de Cristo. Quizás este es el punto en el cual aún personas que no creen en Jesús están completamente de acuerdo. Existen muchos estudios, hermanos, extra bíblicos que nos hablan y nos muestran evidencia, ¿cierto?, de la existencia de Jesús y que hubo un Jesús que marcó una parte de la historia muy importante. Creo que en ese punto no hay demasiado diferencia. Sí hay mucha diferencia en cuanto a la deidad de Cristo y hay muchas teorías, hermanos, conspirativas y muchas falsas que intentan menoscabar los atributos divinos de nuestro Salvador. Como ya nosotros creemos en lo que la Escritura nos dice y como aprendimos un principio en la bibliología, la Biblia da por sentado ciertas cosas. Cuando entonces nombra a nuestro Salvador como Dios, entonces la Biblia no está dando argumentos de su deidad, sino que está diciendo básicamente que Él es Dios. Ahora hablemos un poquito de la humanidad de nuestro Salvador. Esto fue muy importante, hermano. ¿Por qué cree usted que Cristo tuvo necesariamente que hacerse hombre? ¿Por qué tuvo que tomar forma humana? ¿Por qué Dios tuvo que permitir que el Salvador, que en este caso su Hijo Jesús,
viniera a esta tierra y tomara forma humana. Bueno, cuando veamos alguna de estos conceptos vamos a entender el por qué. Y vamos a entender un poquito en relación a lo que es la humanidad de Cristo. En primer lugar, en nuestra declaración doctrinal nosotros creemos que Jesucristo fue hombre. Y esto se demuestra en que Cristo, en primer lugar, nació de una mujer. En Mateo capítulo 1, versículo 23, nosotros nos damos cuenta que la evidencia bíblica muestra que Jesucristo nació de la Virgen María. Dentro de esto hay que aclarar algo sumamente importante, hermano. La razón de por qué Cristo nació por medio de una mujer no es porque simplemente a través de ella se formaba la forma humana, no. Sino más bien la Biblia ratifica y especifica que la forma por qué Cristo vino a nacer así es porque Él tenía que ser semejante en todo a nosotros, pero la Biblia clarifica algo muy importante, y de hecho lo vamos a ver más adelante, sin pecado, sin pecado. Por lo tanto, el hecho de que Cristo haya nacido de la mujer no significa, hermanos, no significa que algo, una parte de la esencia de María se haya impregnado en Cristo. Esto es muy importante porque hay teorías que dicen que la mezcla o Cristo nació de una parte de la divinidad puesta por el Espíritu Santo y una parte de la humanidad de María, por ejemplo, puso un óvulo o algo. Si eso fuera así, hermanos, si eso hubiese sido así, Cristo no sería perfecto, no sería sin pecado, sería un hombre común y corriente. Por lo tanto, hermanos, el santo ser que iba a nacer, como la Biblia le declaró, no era engendrado por voluntad humana, no era engendrado, ¿cierto?, por deseo, ¿cierto?, de la carne, sino que, dice la Escritura, el Espíritu Santo colocó a Jesús en el vientre de María. Ahora, evidentemente, dentro de esta postura del Espíritu Santo dentro del vientre de María, Jesús se desarrolló como un bebé normal. Por eso habla la Escritura de que Él tenía que ser semejante en todo. Por lo tanto, Jesús estuvo 9 meses en el vientre de María. Jesús nació como cualquier niño humano. Jesús tuvo que tener hambre, lloró como cualquier niño humano. Hermano, por lo tanto, Cristo se asemejó en todo a nuestra realidad, pero la Biblia ratifica una y otra vez que nunca hubo intervención humana en la formación de Jesús en el vientre de María. Por lo tanto, es una nota que hay que dejar en claro absolutamente. Mateo capítulo 1, versículo 43. Vamos a la Biblia porque me interesa que esto quede claro, hermano, porque como le vuelvo a repetir, hoy en día existen muchas filosofías que intentan dejar a Jesús simplemente como un mero hombre más. Dice la Escritura en versículo 23 del capítulo 1 de Mateo, dice: aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Pero la Biblia dice, la virgen concebirá y dará a luz. Por lo tanto, la palabra concebir habla del concepto de que se desarrollará, crecerá un bebé dentro de su vientre y dará a luz, o sea, nacerá de la forma natural que los hombres nacen. Pero más adelante, dentro de las evidencias bíblicas, dice la Biblia que el santo ser fue concebido por el Espíritu Santo, o sea, Cristo venía ya preparado y fue instalado en el vientre de María, pero Cristo tuvo el proceso natural de desarrollo que cualquier niño tuvo. De hecho, la Biblia, en Lucas capítulo 2, versículos 40 y 52, habla de que Jesús creció en estatura, eso habla de física e intelectualmente, o sea, hubo un desarrollo natural como cualquier hombre, o sea, Jesucristo fue un niño, un bebé de pecho, fue un niño que comenzó a dar sus primeras palabras, fue un preadolescente, fue un adolescente, fue un joven, después fue un adulto. Desarrolló los procesos naturales de cualquiera de nosotros. Y esto, hermano, es maravilloso. Si tú te pones a pensar un momento que Cristo quiso vivir paso a paso todo lo que nosotros vivimos, es impresionante entonces el amor de Dios, porque hubiese bastado a lo mejor haber enviado a Jesucristo ya como un hombre acá a la tierra. Y con eso hubiese sido suficiente, pero Cristo desde un principio, hermano, estuvo interesado en ser semejante a nosotros. Vivir en carne propia todos los pasos y los sufrimientos, hermano. Por lo tanto, ¿cómo no amar la vida? Nosotros como creyentes, hermanos, creemos en la vida desde el vientre de la madre. Y Cristo fue un ejemplo de eso, fue concebido. O sea,
desde un principio, ¿cierto? Desde un pequeño desarrollo ya era una persona, ya venía diseñado de una manera y evidentemente era santo. Por lo tanto, nosotros creemos en el valor de la vida porque nuestro Salvador quiso ejemplificarla desde un principio en su propia persona. Cristo tuvo un desarrollo físico, intelectual, tuvo apariencia física, tuvo una forma. Muchos han teorizado acerca de cómo podría haber sido la apariencia personal de Jesús, pero Jesús era un hombre común y corriente. Nadie lo veía y decía, oh, él tiene algo extraño en su cara, como que su rostro brilla. Nadie dijo eso. Jesús tuvo un rostro diferente, normal, común y corriente como cualquier hombre. Solamente en el momento de la transfiguración o momentos especiales, cuando hubo una expresión de la divinidad de Cristo, es cuando quizás algunos notaron una diferencia. Pero a la vista de cualquier persona, era un hombre común y corriente, hermanos. Se asemejaba a cualquiera de nosotros. Por lo tanto, hermanos, qué impresionante lo que nuestro Salvador hizo por nosotros. Cristo tuvo debilidades humanas. Oh, hermanos, esto es muy interesante porque muchos piensan que Jesucristo vino acá a la tierra y no sufrió nada. No sufrió hambre, no sufrió dolor, no pasó frío, no pasó calor, no le picaron las abejas, no le pasó nada. Y la verdad, hermanos, es que Jesús sí pasó muchas situaciones similares a las nuestras, hermano. Lo más probable es que Cristo tuvo los cambios naturales, ¿cierto? Del preadolescente al adolescente, los cambios de voz, ¿cierto? Empezó, ¿cierto? A sostener ciertas dificultades, ¿cierto? En cuanto al conocer algunas cosas, porque había un desarrollo natural, hermano. ¿Esto qué quiere decir, hermano? Que en cuanto a las debilidades humanas, Cristo se asemejó a nuestra realidad, hermano. A nuestra realidad. Vivió frío, pasó hambre, tuvo necesidades, pudo disfrutar, fue alegre, tuvo momentos de tristeza. Por lo tanto, hermano, todo lo que nosotros podemos ver en los ejemplos de los evangelios nos muestran claramente un Dios identificado con el hombre. Un Dios que de verdad cuando miró al hombre tuvo compasión y dijo, ese Dios dijo, yo tengo que ser igual que ellos, tengo que vivir exactamente lo mismo que ellos viven. ¡Wow! Increíble. Tuvo nombres humanos. Jesús, a pesar de que Jesús, ¿cierto?, tiene una descripción, ¿cierto?, como un nombre divino, pero claramente es un nombre que en los tiempos era usado frecuentemente. Por lo tanto, claramente nosotros nos damos cuenta que al tener nombre humano y ser descrito como una persona humana, por ejemplo, él fue descrito como el hijo de José, ¿cierto?, del carpintero. Por lo tanto, claramente había una identificación con su naturaleza humana. Vuelvo a repetir, hermano, todas estas evidencias y todos estos detalles que especialmente los evangelios nos muestran a nosotros, nos muestran la profunda identidad humana de nuestro Salvador. Cómo Él quiso, de verdad, en su propia voluntad, ser lo más semejante a nosotros en toda la manera, desde su concepción, desde su postura en el vientre de la madre, hasta su muerte, hermano, hasta su muerte. O sea, claramente nosotros vemos en cada etapa de la vida de Jesús su profunda identificación con la realidad humana. Y esto, hermano, es grandioso porque al pensar que Dios, el Dios con nosotros, Cristo podría haber dicho, ¿sabes qué? Mira, yo voy a ir a la tierra. Yo voy a ir a la tierra, a lo mejor voy a tomar una apariencia humana, me voy a querer parecer a ellos, pero no voy a sufrir nada. Yo a lo mejor voy a estar en un lugar, en un trono, voy a recibir mi gloria como corresponde. Y podría haberlo hecho perfectamente el Salvador. Perfectamente, hermano, el Señor podría haber pedido que ángeles vinieran y le sirvieran. Podría haber tenido cero dolor o cero daño. Pero Cristo, hermano, decidió por su propia voluntad, por su propio deseo, el poder no optar a esas cosas. Hubo un despojo. Hay un concepto dentro de la teología que habla de la kenosis o este autodespojo que el Señor hizo. Es una palabra griega que dice despojarse a sí mismo. La Biblia en Filipenses capítulo 2 versículo 7 habla de esto, que Cristo se vació a sí mismo. No dejó de tener su gloria, no dejó de ser Dios absolutamente, sino que Él decidió en un acto voluntario no usar sus atributos en la carne, sino depender de la voluntad del Padre. Hermano, Cristo es Dios. Cristo es Dios y dentro de su obediencia, dentro de ese vaciamiento que Cristo hizo, Él dijo, ¿sabes qué?
Yo siendo Dios, renuncio voluntariamente al uso de mis dones y me someto a la voluntad de mi Padre. Por eso Cristo habló siempre en el nombre del Padre. Siempre le pidió al Padre que Él obrara. Siempre le pidió al Padre que Él bendijera. Cuando Él habló, por ejemplo, cuando fue la alimentación de los 5,000, dice que miró al cielo y le pidió al Padre. Cristo lo podría haber hecho, ¿no? Absolutamente. Pero todo fue en el nombre de Dios. Porque Cristo, hermano, decidió no usar sus elementos naturales de la divinidad en la tierra, ciertos de ellos decidió no ocuparlos para ser semejante en todo a los hombres, hermano. ¿Quién hace eso, hermano? ¿Quién hace eso? Si tú tuvieras el poder en tus manos de hacer muchas cosas, creo que nosotros reabusaríamos de nuestro poder en muchos casos. Pero Dios, nuestro Salvador, no fue así. Él decidió negarse a sí mismo, hermano, y ser en todo semejante a nosotros, para vivir el dolor. Por eso la Biblia dice que Cristo tiene compasión de nosotros, como el Padre se compadece de los hijos, así Dios tiene compasión de nosotros, hermano. Dice que cuando nos mira, nos ve con misericordia. Qué increíble el amor de nuestro Dios. Dentro de lo que estamos aprendiendo, hermano, dentro de esta deidad y dentro de esta humanidad, nosotros tenemos que hacer un alcance en el punto número 3, que tiene que ver con lo que es la unión hipostática de Cristo. ¿Qué quiero decir? No le quiero hablar en chino, pero es más o menos lo que yo estaba hablando anteriormente. Creemos que aunque Jesucristo tuvo una naturaleza humana, Él nunca dejó de ser Dios. Nunca dejó de ser Dios. La unión hipostática es o la palabra hipostática más bien dicho, es un concepto de palabras. O es una unión de palabras. Y que tiene que ver, hermano, básicamente con la unión entre dos naturalezas. La naturaleza divina y la naturaleza humana. Solamente, hermano, solamente en la persona de Jesucristo se encuentra esta situación. No se encuentra ningún hombre. Ningún ser celestial tiene esta condición. Solamente Cristo tuvo esta condición. Es única. Por lo tanto, cuando hablamos de unión hipostática, yo estoy hablando básicamente que la Trinidad, en este caso Dios, la persona de Dios, unió su naturaleza, ¿cierto? O su sustancia en relación con el hombre. Por lo tanto, esto significa, hermano, básicamente que tanto Cristo en la tierra fue 100% Dios y fue 100% hombre. Cuando hablamos del vaciamiento de Dios, entonces no significa que Cristo dejó su gloria ya en los cielos. No, Él seguía siendo Dios acá en la tierra. Simplemente que Él voluntariamente decidió no usar los atributos que le correspondían. Por lo tanto, hermanos, esta gloria es impresionante, hermano. Saber de que nuestro Salvador dejó su gloria por ser uno más de nosotros. Vamos al Evangelio de Juan, hermano, para mostrar esto que estamos aprendiendo. Juan capítulo 1, versículo del 1 al 4. Es interesante este concepto que aprendemos en la Biblia. A lo mejor usted nunca lo había escuchado, pero es importante, hermano, para que usted lo entienda, porque no hay desarmonía en nuestro Salvador. Vuelvo a repetir, Cristo no solamente es Dios, Cristo también fue hombre. O como por otro lado los detractores dicen, no, si Cristo solamente fue un hombre, pero no fue Dios. No, hermanos, no hay diferencia. Cristo en su esencia, en su sustancia, en su forma de ser, fue 100% persona, Dios, y 100% hombre en su naturaleza. Mira lo que nos dice la Biblia en el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo del 1 al 4. Dice la Escritura, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. La palabra Verbo es otro nombre que se le aplica a Cristo en relación a su deidad. Verbo es digámoslo, lo que da la acción de una oración, o es la parte central. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Cristo, Dios, en medio de los hombres. Por lo tanto, hermanos, Cristo, siendo 100% hombre, fue 100% Dios. Por lo tanto, por ejemplo, cuando vemos en los evangelios, cuando ese joven rico se le acerca a Jesús y le dice, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Cristo le da la siguiente respuesta, ¿por qué me llamas bueno? No hay ni siquiera uno bueno, sino solo Dios.
¿Qué quiso decir Jesucristo? ¿Que él no era bueno, que él era un pecador? No. En ese momento, ese joven, hermano, estaba hablando directamente con Dios. Directamente con Dios. Cristo se puso en su posición de Dios. Aun cuando ese joven rico veía a un hombre llamado Jesús, que él le llamó maestro, quien hablaba con él era Dios. Por lo tanto, hermano, ahí nosotros vemos la unión perfecta de ambas naturalezas. La naturaleza de Dios y la naturaleza humana. Y ambas son perfectamente compatibles. Compatibles. Gloria a Dios por eso. Cuando nosotros vemos, hermanos, en la aparición que Jesús tuvo a sus discípulos y Tomás, ¿cierto? El discípulo que había dudado de la resurrección del Salvador, y cuando Cristo aparece, ¿cierto? Y se acerca a Tomás y le dice, mira Tomás, pone tu dedo acá en mis manos, ¿cierto? Y en mi costado, y sé creyente, no incrédulo. Dice que Tomás se acercó y palpó y dijo, Señor mío y Dios mío. Pero escuche bien, en ese momento Cristo estaba resucitado, estaba como persona, como un ser de carne y hueso que todo el mundo podía ver, pero Tomás reconoció la deidad del Salvador, Dios, Señor y Dios mío. Por lo tanto, hermanos, vemos en todas las Escrituras, especialmente en los Evangelios, la profundidad de este concepto, que Dios, siendo hombre, que Dios siendo persona Dios, en esencia, ¿cierto? Puro, santo, innombrable, y podríamos enumerar muchos conceptos, también fue hombre. ¡Qué increíble, hermano! Nuestra cabeza quizás hace una explosión, pero simplemente quiero decirte, hermano, que todo esto lo hizo por amor a nosotros. Por lo tanto, al entender, hermano, que Cristo tuvo naturaleza humana, pero no dejó de ser Dios, entonces esto nos da como una evidencia lógica, completamente fundamental. Por tanto, en base a esto, Él no pecó ni pudo cometer ningún acto fuera en contra de su santidad. Por lo tanto, Jesús no poseyó bajo ningún concepto una naturaleza pecaminosa. Él fue hombre, tuvo debilidades humanas como cualquiera de nosotros, nació como uno de nosotros, pero con una gran diferencia. Cristo nunca pecó mientras estuvo en esta tierra. Nunca hizo nada para transgredir su propia santidad. Recuerda, era Dios mismo. Por lo tanto, ¿Dios se puede engañar a sí mismo? Imposible, porque Él es santo. Él es santo. Él no acepta el pecado, Él no tolera. Por lo tanto, hermano, mire la gran misericordia que Cristo tuvo. ¿Cuántas personas vinieron a Él y le intimaron? Por ejemplo, cuando lo traicionaron, cuando lo condenaron. Cristo, siendo Dios en ese momento, hermano, podría haber ejecutado la ira de Dios sobre cada uno de ellos y podría haberse acabado todo su sufrimiento. Esas personas se hubiesen arrodillado delante de Dios, pero Cristo no lo hizo. ¿Por qué no lo hizo, hermano? Porque Cristo tenía un objetivo y ese objetivo éramos nosotros. La unión hipostática de Cristo, entonces, hermano, para nosotros se transforma en algo vital en nuestro estudio de la doctrina de Cristo. Porque es Dios mismo, 100% Dios y 100% hombre en medio de nosotros. Y estas naturalezas en la persona de Cristo no se separan hasta el día de hoy. Cristo sigue teniendo naturaleza humana, sigue teniendo cuerpo físico, sigue estando sentado a la diestra de Dios y lo podemos ver. Después vemos en las evidencias bíblicas, especialmente en la del apóstol Pablo, que Cristo lo vio. Juan el Bautista también lo vio. Por lo tanto, pudo contemplar, pudo palpar, pudo ver la imagen del Salvador. Por lo tanto, hermanos míos, esta verdad es impresionante para nosotros. Cristo, siendo Dios, caminó entre nosotros, siendo 100% hombre, 100% Dios. Él, por tanto, nunca pecó, nunca hizo nada que transgrediera su naturaleza. Vamos a la Biblia mejor para dar un argumento bíblico en respecto a lo que estamos aprendiendo. Quiero llevarte por favor a Hebreos capítulo 4, versículo 15. Hebreos capítulo 4, versículo número 15. Espero que ojalá, hermano, si tienes alguna duda, alguna consulta frente a este tema, házmelo saber, hermano. Me interesa saber tu opinión, me interesa saber si tienes alguna duda en respecto a la deidad de Cristo, a la humanidad de Cristo, si quizá algo no te quedó claro. Mándame tus comentarios, mándame tus preguntas para poder ayudarte, especialmente también en esto, que a lo mejor el concepto de unión hipostática, la unión de dos naturalezas, ¿cierto? La divina y la humana, tú nunca la habías escuchado. Bueno, si
Si te quedó claro, sépase, hermano, que el grandioso Salvador que tú tienes, dale la gloria entonces como Él se lo merece. Hebreos 4:15 dice la Escritura, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote, otro de los nombres que se le acuña al Salvador. Dice que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero, y aquí es categórico, sin pecado. Fue tentado en todo, hermano. Cristo sufrió presiones, Cristo sufrió tentaciones, Cristo sufrió las luchas de la carne, pero Él nunca pecó, nunca abrió la puerta al pecado. A diferencia de nosotros, hermanos, que nosotros somos tentados y caemos en el pecado. A diferencia de nosotros que albergamos pensamientos oscuros o sucios en nuestra mente, Cristo no los tuvo. Y para eso, para dar esa explicación, es porque Dios se tenía que estar ahí. Dios tenía que estar ahí. Y por eso hablamos de esta unión hipostática. Cristo nunca dejó de ser Dios. Nunca dejó de ser Dios mientras estuvo acá en la tierra. Sorprendente, ¿no? Maravilloso lo que estamos aprendiendo, hermano, de nuestro Salvador. Qué increíble saber, hermano, todas estas cosas. Saber y conocer la deidad de Cristo. Saber que los nombres bíblicos, los nombres que se le acuñan en la Biblia, hablan de su deidad. Los nombres terrenales hablan de su profunda humanidad. Pero esta unión, hermano, entre ambas naturalezas es impresionante, hermano. Porque de verdad, el regalo más grande en la vida que una persona puede recibir es el regalo de la vida eterna dada por el Salvador Jesucristo. Porque fue Dios mismo el que se lo dio. Fue el Salvador que, tomando forma humana como la nuestra, vino a sufrir, como dice la Escritura aquí en Hebreos 4:15, cada una de nuestras debilidades. Gloria a Dios por eso, amén. Damos gracias a Dios por nuestro Salvador. Dentro de todo lo que nosotros estamos aprendiendo, hermano, hay muchas cosas más profundas que conocer. Vuelvo a repetir, lo que estamos aprendiendo hoy es una breve síntesis de esta doctrina, de los fundamentos que a nosotros como iglesia nos guían y de las cuales nosotros damos gracias al Señor por poder enseñártelas y poder mostrártelas a ti. Para los que quizás están recién en los pasos del Señor, recién están conociendo a Cristo, mira el inmenso regalo que tú tienes, el regalo de la vida eterna, y tener a Cristo en tu corazón, hermano. El haber recibido a Cristo, hermano, es sin duda, hermano, lo más hermoso que tú puedas haber recibido en tu vida. Sabemos, hermano, lo que representó la muerte de Cristo. No quiero tocar hoy día una de las obras profundas y quizás más habladas dentro de la persona de Cristo, que es su muerte, porque eso yo lo voy a ampliar un poquito más en lo que va a ser la doctrina de la salvación. Y me quiero quedar con lo que aprendemos en el punto número 4, hermano, que es la resurrección de Cristo. Hablamos acerca de la deidad de Cristo, deidad que vemos a través de sus nombres divinos, a través de sus atributos y de sus obras, que podemos verla. Le dejo ahí todas las evidencias bíblicas. También aprendimos acerca de la humanidad de Cristo, cómo Él nació como una persona, creció física, mentalmente como cualquier persona, tuvo necesidades, tuvo debilidades como cualquiera de nosotros. Hablamos de esta unión, que son perfectamente compatibles, por lo tanto únicas, y por lo tanto solamente se encuentra en la persona de nuestro Salvador. Pero hoy día quiero hablar, hermanos, por la resurrección de nuestro Salvador Jesucristo. ¿Por qué cree, hermano? Yo le pregunto, ¿por qué cree usted que fue necesario que todo esto, que siendo Dios, Cristo tomara forma humana y que hiciera una unión de dos naturalezas, muriera por nosotros y resucitara? ¿Por qué cree usted, hermano, que fue tan importante la humanidad de Cristo y su muerte y su resurrección? ¿Por qué fue tan importante? Bueno, es simple, hermano. La Biblia dice que el pecado está en el ser del hombre, en la naturaleza humana. Básicamente, entonces, sí, con una síntesis pero magistral, podríamos entonces decir que fue necesaria la venida del Salvador, porque la ofrenda que tenía que entregarse, el precio que había que pagar por causa del pecado acumulado, ¿cierto?, en la naturaleza humana, era muy grande para que un solo hombre común y corriente lo pudiera pagar. Tenía que ser alguien justo, tenía que ser algo perfecto. Por eso cuando, por ejemplo, en el Antiguo Testamento vemos estas formas en las cuales Dios le pidió al pueblo de Israel
poder condonar sus pecados, y lo hacían por medio de sacrificios de un animal que tenía que tener ciertas características, cierta dedicación. Era una señal de lo que ha de venir. El sacrificio perfecto iba a venir, y ese sacrificio perfecto lo vemos en la persona de Cristo, puro, santo, sin manchas. Un sacrificio así nos convenía, un sacrificio que nosotros no podíamos hacer. Ninguno de nosotros, hermano, sería capaz, hermano, de asemejarse en algo en la naturaleza de nuestro Salvador Jesucristo. Por lo tanto, cuando Él se dispuso a pagar la deuda de nosotros, esa deuda que nosotros teníamos, satisfizo o pudo completar absolutamente el pago, ¿cierto?, por nuestros pecados. Por eso Cristo, cuando murió en la cruz, dijo: consumado es. Todo está pagado, todo está cancelado. Ya no hay nada más que hacer. Ya no queda más sacrificio, hermano. Ya no hay ninguna forma. ¿Sabe? El Señor hoy día, ¿qué nos pide? Nos pide que creamos, nos pide que obedezcamos, nos pide que sigamos sus pisadas, nos pide que podamos vivir una vida apartada para Él. Pero en ninguna porción de la Escritura te dice que tú tienes que pagar por causa de tu salvación, que tú tienes que sacrificarte, que tienes que sufrir en tu carne. No, porque el sufrimiento, el dolor, la pena, el castigo lo sufrió Cristo. La Biblia nos habla que aún nosotros hemos sido librados de la ira que ha de sobrevenir sobre nosotros, la ira de Dios que va a caer sobre esta humanidad, la cual, cuando veamos los eventos futuros, vamos a darnos cuenta, hermano, qué significa la ira de Dios, hermano. Algunos hoy día están hablando de que tenemos que vivir cierta parte de la ira de Dios, hermano, y la verdad es que me asusta un poco creer que Dios no fue, que la muerte de Cristo no haya sido suficiente para saldar la ira de Dios. Hermanos, los que somos o los que estamos bajo la sangre de Cristo, hemos recibido el regalo más grande que cualquier ser humano pudo haber recibido en esta tierra. El regalo de la vida eterna. El regalo de la salvación, que solamente se encuentra en la persona de Jesucristo. Por lo tanto, hermano, la resurrección de Jesús, el que se haya levantado de Cristo, no solamente muestra que Cristo siempre tuvo la razón, porque Él anunció una y otra vez, ¿cierto?, que Él iba a resucitar de entre los muertos. No solamente demuestra que Él es Dios, porque Él tiene todo el poder y la muerte no tiene potestad sobre nuestro Dios, sino que para nosotros la resurrección de Cristo da la base fundamental de nuestra fe. Por eso esta doctrina, la doctrina de Cristo, es muy importante, porque si nosotros no la entendemos, si nosotros no la logramos apropiarnos, saber que Cristo es Dios, saber que Cristo es hombre, saber que Cristo decidió venir a esta tierra, morir por mis pecados, pero resucitó, mi fe no tendría ningún sentido. Creemos en la resurrección de Cristo, ya que si Él no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. Vano, y la misma Escritura es honesta en decir. Las evidencias que existen de la resurrección son amplias, hermanos. Y como vuelvo a repetir, como el diablo sabe, escuche bien, como el diablo sabe que es por medio de Jesucristo el camino para llevar al Padre. Como sabe el diablo que el único medio, la única forma, el único trazado que Dios puso en esta tierra para llegar al Padre es Jesucristo, evidentemente es porque Jesucristo ha sido tan atacado por el diablo. Cuando Él estuvo en el ministerio terrenal, el diablo atacó, pero duramente. ¿Usted cree que cuando Cristo fue declarado condenable para ir a la cruz, usted cree que el diablo no estaba feliz? Sus hordas demoníacas, hermano, en aquel momento estaban haciendo fiesta, pero no contaban con que Cristo tenía todo bajo control y Él iba a resucitar. ¿Por qué tuvo que morir Cristo? ¿Por qué tuvo que estar 3 días en la muerte, hermanos? ¿Fue simbólico? ¿Fue simplemente algo mentiroso? ¿Cristo de verdad murió? La Biblia nos cuenta que Cristo murió humanamente, físicamente murió, pero Él seguía siendo Dios, recuerde. Seguía siendo Dios, por lo tanto Dios no puede morir. Y por lo tanto, al no morir, Cristo en Dios condenó al diablo. Juzgó, ¿cierto? Condenó, le quitó la potestad, dice la Biblia, a la muerte. Y por lo tanto la muerte no se enseñorea ahora de los que creen en Cristo. Por lo tanto, amado mío, gran virtud hay en la resurrección de Cristo. Las evidencias
existen de su resurrección. En primer lugar, en Juan capítulo 20, versículos 4 al 9, nos dice lo siguiente. Juan capítulo 20, por favor, vamos a la palabra de Dios. Juan capítulo 20, versículos 4 y 9. 4 al 9, dice la Escritura así. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto en los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la Escritura que era necesario que él resucitase de entre los muertos. Cuando los discípulos fueron a ver qué había pasado, la tumba estaba vacía. La evidencia más grande, hermano, de la resurrección de Cristo es que la tumba está vacía. De hecho, nosotros podemos ver más adelante en relación a esto mismo, en que los detractores de Jesús idearon una forma. ¿Y cuál fue la forma que se corrió la voz para decir que Cristo no había resucitado? Que sus seguidores habían ido en la noche encubiertamente y habían robado, ¿cierto?, el cuerpo de Cristo y sobornaron a los soldados que estaban ahí para que dijesen efectivamente nosotros nos quedamos dormidos, no nos dimos cuenta y los discípulos robaron el cuerpo. Siendo, hermanos, que la guardia que se puso para cuidar la tumba de Cristo, porque era sabido que Cristo estaba anunciando que él iba a resucitar, fue férrea, hermano. Recordemos que los soldados romanos, cómo atormentaron al Salvador, y por lo tanto esos mismos soldados romanos fueron los que estaban custodiando la tumba. Por lo tanto, hermanos, la evidencia más grande de la resurrección de Cristo se encuentra en que la Biblia declara que la tumba está vacía. Otra cosa, hermanos, es las evidencias que me muestra 1 Corintios 15, que sin duda Pablo de una manera magistral, hermano, expone las evidencias de la resurrección de Cristo. ¿Qué dice 1 Corintios 15, versículos del 5 al 8? 1 Corintios 15, del 5 al 8. ¿Qué dice la Escritura aquí en esta porción de la Biblia? Dice: y apareció a Cefas, otro nombre para referirse a Pedro, después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Por lo tanto, Cristo da una serie de nombres o especifica que más de 500 personas, un poco más, fueron testigos de la resurrección de Cristo. Escuche bien, hermano. Y un pastor una vez lo dijo: para que algo sea veraz, se necesitan testigos. Para que algo sea real, se necesitan testigos. Es imposible, hermano, porque judicialmente aquí es donde realmente se pillan las mentiras. Por ejemplo, cuando en un tribunal se tiene que ejecutar algún juicio y comienzan a pedir testigos para poder corroborar, ¿cierto?, el testimonio de algo, ¿cómo generalmente se llega a un veredicto? Se llega a un veredicto, hermano, porque comienzan a ver la inconsistencia en el relato de los testigos y comienzan a dar cuenta que uno está mintiendo, que uno le quitó cierto detalle, etc. Pero acá, hermanos, nosotros nos estamos dando cuenta que hay más de 500 personas inicialmente que vieron el testimonio de la resurrección de Cristo. 500 personas, hermanos, que tuvieran el mismo discurso. Sería una locura. Y que lo sostuvieran en el tiempo es aún más. Si hablamos de soborno, tuvo que haberse pagado mucha plata. Pero sabemos pues que los apóstoles no tenían tantos recursos para poder sobornar a tanta gente. Tuvo que haber sido el poder de Dios manifestado con un gran poder en cuanto a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Cristo sin duda ha sido vapuleado a través del tiempo diciendo que Él está muerto, pero no. Cristo ha dado evidencia que está resucitado. Y Él ha resucitado y sin duda hasta el día de hoy su testimonio sigue siendo veraz. Hasta el día de hoy las personas siguen creyendo en Jesucristo y sus vidas son transformadas. ¿Por qué? Porque se cree en un Dios vivo y por lo tanto cuando se tiene el recuerdo de un Dios, de alguien muerto, simplemente se produce pena, dolor, recogimiento. Pero nuestro Cristo nos da vida, nos alienta, nos da fortaleza, nos cambia la manera de vivir, nuestra forma de hablar, nuestra forma de actuar. Eso tiene que ser porque existe un Dios real que transforma vidas.
Y Cristo resucitó de entre los muertos. La tumba está vacía. Los discípulos y los que lo conocieron cercano dieron testimonio de esta verdad. Y más aún, dieron testimonio, predicaron de esto, hermano. Mira lo que nos dice en Hechos, capítulo 9, versículos del 1 al 6. Hechos, capítulo 9, versículo del 1 al verso número 6, dice la escritura: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo: ¿Quién eres, Señor? Y él le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y tembloroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Este es el testimonio, hermano, del apóstol Pablo. En este caso, Saulo, porque Saulo inicialmente fue un perseguidor de la iglesia cristiana. De hecho, la Escritura nos da evidencias de quién era este Pablo. Hermanos, creo que sin duda uno de los que dio más testimonio potente de la resurrección de Cristo fue este personaje. Hermanos, aun cuando Cristo tuvo a los 12, y los 12 como Pedro y todos los demás discípulos eran reconocidos como los seguidores de Cristo, el testimonio de Pablo sin duda ha sido el más veraz y el más eficaz a través de la historia cristiana. ¿Por qué? Porque Pablo, o Saulo en este caso, era conocido como un detractor férreo de los cristianos. De hecho, nosotros vemos en los primeros versículos que él pidió cartas a los sumos sacerdotes para poder ir a apresar y poder cortar, ¿cierto?, esta nueva corriente, nuestra nueva secta que, según su concepto en aquel tiempo, se estaba levantando para desprestigiar el judaísmo. Por lo tanto, hermanos, Pablo no era un creyente en Jesús. Pablo negaba la resurrección de Cristo. Pablo negaba algún concepto de que Cristo fuera Dios. Por lo tanto, él, luego que se encuentra con el Salvador, cambió absolutamente su vida. Cambió absolutamente su vida y se transformó en alguien que anunció a Cristo, hermano. Por eso Pablo, hermano, fue tan difícil de poder confrontar. ¿Por qué? Porque su testimonio pasado hablaba de un hombre que no creía en Cristo, pero luego de su conversión, luego de su pública conversión, él cambió toda su forma de vivir y comenzó a hablar de Cristo, que Cristo era Dios. Y dio sin duda los fundamentos más firmes de la deidad de Cristo y de la persona de él como el Salvador. Por lo tanto, hermanos, un hombre que abiertamente se declaraba, y podríamos decirlo ocupando la palabra así, atea de Cristo, o sea, que dudaba absolutamente de la deidad del Señor, se transformó luego en el seguidor más fiel del Salvador. ¿Se habrá vuelto loco Pablo? ¿La luz que le pegó en la cara lo dejó medio tonto? No, hermanos. Cristo es vida, Cristo es real, y así ha transformado vida a través de toda la historia. La resurrección de Cristo es la evidencia más potente, hermano, de la deidad de nuestro Salvador, de la misericordia y la gracia de nuestro Salvador. La deidad de Cristo se ve manifestado en su resurrección. Y como Él resucitó de los muertos, a nosotros también Cristo nos resucitó de los muertos, porque Él tiene el poder para perdonar pecados. Él tiene el poder sobre la muerte, Él tiene el poder sobre el pecado, y por lo tanto ningún pecado puede contra Cristo. Por ello, mis amados hermanos, la verdad de la doctrina de Cristo es fundamental para nosotros. Saber que Cristo, como acabamos de aprender, es Dios. Saber que Cristo fue 100% hombre y que en este 100% Dios y 100% hombre Cristo se unió y fue perfectamente compatible, hermano, para andar entre nosotros, para mostrar a Dios en sus acciones, para mostrar su compasión con nosotros. Podemos ver a través de su maravillosa obra, de su muerte y su resurrección, el gran Dios que nosotros tenemos. Cristo es Dios. Cristo es Dios. Y lo afirmamos fielmente aquí, hermanos. Nadie que venga a decirnos
ninguna secta, ninguna persona que trate de menoscabar la persona de Cristo, es una persona que está haciendo lo correcto. De hecho, la Biblia dice anatema, maldito, ¿cierto? El que desprestigia, el que tiene por menos, o el que pisotea la sangre de Cristo. ¿Por qué? Cristo tiene un nombre sobre todo nombre, y sobre ese nombre toda rodilla un día confesará que Jesús es el Señor, que Jesús es Dios. Termino con esto. Se encuentra en Apocalipsis capítulo 22. En Apocalipsis 22:20, ya finalizando este libro, luego que se habla de todas las cosas magistrales que un día nuestro gran Dios, nuestro Padre, irá a hacer, pero en base también a la persona de nuestro Señor Jesucristo, dice las cosas lo siguiente: el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve, amén, ven Señor Jesús. Nuestro Señor Jesús, hermano, es Dios, y Él vendrá un día a buscar a su pueblo, a estar con nosotros eternamente. Hoy es el día, hermanos, para mostrar el nombre de Cristo, para anunciar, como Pablo lo hizo, que por medio de Jesús es el camino al Padre, que por medio de Jesús el hombre puede encontrar la compasión y la misericordia que necesita, pero también el perdón de sus pecados. Cristo hizo algo magistral, hermano. No solamente quiere salvar nuestras almas, sino Él ve nuestro ser, se compadece de nuestras debilidades. Por eso la Biblia le otorga un título: Él es el mediador, Él es nuestro abogado. Gloria a Dios por eso. Hermanos, hay tantas cosas maravillosas para conocer de nuestro Salvador, del común Salvador que tenemos. Si tú tienes a Cristo en tu corazón, Él es tu Salvador y por lo tanto tu Dios, y en quien nosotros tenemos que glorificarnos. Hermanos, te animo a que sigas conociendo más. Esta síntesis de la doctrina de Jesús te ayude, hermano, a tener la base suficiente a poder comprender las cosas que el Señor desea y anhela para ti. Hermanos, también quiero animarte a que tú leas más, a que conozcas más, a que preguntes. No te quedes simplemente con lo que yo te estoy enseñando. Lo que yo te acabo de enseñar es muy cortito, es muy básico lo que te acabo de hablar. Es profundo, por cierto, pero muy básico. Simplemente no quiero llenarlos con tanto conocimiento. Mi intención no es aquí volverlos locos con tantas cosas. Simplemente quiero dejarle en claro cuáles son nuestros fundamentos de fe, lo que nosotros creemos como iglesia cristiana, como iglesia bautista en este caso, y por lo tanto animarte a ti a que crezcas en la gracia de nuestro Salvador. Así que, hermanos, deseo la bendición para tu vida, deseo que el Señor te acompañe y que la gracia del Señor Jesucristo esté contigo en esta tarde. Así que, hermanos, Dios te bendiga. Agradezco la oportunidad de haber estado este tiempo contigo, y también te animo, hermano, a que si tienes dudas, consultas, me las hagas saber. Amén. Dios te bendiga y nos vemos el próximo jueves en nuestro nuevo estudio, ¿cierto?, de la doctrinas fundamentales de la palabra de Dios. Dios te bendiga y ten una buena tarde.